Hola a todos, soy Diego641 y hoy les traigo una historia que me llamó la atención. Esto pasó una clase de física en el que mi profesor nos empezó a contar una historia sobre el colisionador de hadrones. Era algo así como una película de ciencia ficción. Debo señalar que mi profesor asegura que es una historia verdadera, pero obviamente tengo muchas dudas, tal vez por el hecho que sea muy fantástica, pero bueno, vayamos al grano. Bueno, no todos saben qué es el colisionador de hadrones, se los diré rápidamente. Es un acelerador y colisionador de partículas ubicado cerca de Ginebra. Los científicos hacen acelerar los protones hasta el 99% de la velocidad de la luz y recrear el Big Bang. Ahora por fin la historia. Era un día de prueba para el colisionador, tenían las partículas acelerándose para poder chocar, pero un día antes de que chocaran sucedió un problema, la velocidad se había descalibrado. En ese momento partieron las investigaciones de qué había pasado. Revisando las cámaras de seguridad dieron con el problema. El conserje había descalibrado la máquina. Seguramente están pensando en que debió mover unos cables o le pegó a algo, pero no fue así. El tipo sabía perfectamente cómo operar la máquina. Debo señalar que era un tipo muy particular, medía casi 2 metros, negro y calvo, así como el Morfeo de Matrix XD. En ese momento todos pensaron en un espionaje ruso o sabotaje terrorista, etc. Fue llevado a la prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, donde fue interrogado. ¿Cómo sabes usar la máquina? ¿Por qué saboteaste el experimento? Le preguntaban los detectives, hasta que por fin el tipo habló. Les dijo que venía del futuro, del año 2050. En ese año el colisionador de hadrones ha provocado agujeros de gusanos en la Tierra, aparecen y desaparecen en todas partes y la gente es tragada por ellos. Los científicos necesitaban a alguien para ir al pasado y sabotear la máquina. Más o menos sabiendo cómo crear los agujeros con el colisionador, abrieron un agujero de gusano para que el tipo negro fuera al pasado, pero el primer intento fue fallido y el tipo terminó en los años 50, tuvo problemas para pasar desapercibido en los años 50, ya que usaba una ropa muy particular, era corta y blanca, como la que se usa en verano. En esa época nadie la usaba. Pasaron 5 meses antes que los científicos del futuro lo rescataran de los años 50 y esta vez lo enviaran a la fecha correcta. Una vez en la fecha correcta fue llegando poco a poco a ser conserje de las instalaciones. Los que lo interrogaban al terminar su historia dijeron: ¿crees que somos idiotas? ¿Cómo vamos a creer eso? El negro solo afirmaba que su historia era verdadera, así que lo dejaron en su celda. 2 días después se dieron cuenta que había desaparecido de su celda sin dejar rastro. No sabían qué había pasado ni cómo escapó. Unos meses después las pruebas de ADN del negro llegaron, pero según las pruebas el tipo no existía. Los investigadores siguieron tratando de buscar su identidad. En el transcurso de la investigación encontraron una foto de las protestas de los años 50, en ellas se podía distinguir un tipo largo, negro y con una ropa muy rara. Era una foto antigua y borrosa, así que no se podía asegurar al 100% de que fuera él. Sin más recursos para seguir con la investigación dieron el caso por terminado. Bueno, aquí termina la historia. A mí me llamó mucho la atención, tanto que al llegar a mi casa busqué la historia en Google para ver si era verdadera. No encontré mucho, solo un pequeño diario con la historia. Mi profesor nos decía que era verdadera, pero también tengo que reconocer que es muy bromista, pero si creer en ella o no, lo dejo a su juicio. Esto fue la leyenda del viajero del tiempo locuendo. Me despido de ustedes y hasta el próximo vídeo.